Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Uno de los temas de mayor relevancia en la política global en los últimos meses ha sido lo que ha sucedido en los Estados Unidos con las elecciones que se denominan de mitad de término. En estas elecciones se renovó prácticamente la totalidad de la composición de la Cámara de Representantes y la composición de un tercio del Congreso de los Estados Unidos, específicamente del Senado. Para hablar de este tema hemos invitado a dos destacados analistas, profesores de la Universidad Nacional de Colombia. Son ellos la profesora Diana Rojas, profesora del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional. Profesora Rojas, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto y muchas gracias por la invitación. Nos acompaña también el profesor Daniel García Peña, excomisionado de paz y profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia. Profesor García Peña, muchas gracias por estar en Punto Crítico. Pues un placer estar acá. Quiero iniciar con una pregunta en general. ¿Qué representaron estas elecciones, profesora Diana Rojas, en los Estados Unidos en este contexto del gobierno de Donald Trump? Sí, yo quiero señalar que estas elecciones legislativas tuvieron hasta cierto punto un carácter excepcional. Primero porque las características mismas del gobierno Trump hicieron que se convirtiera en una especie de referéndum sobre su administración y sobre el nivel de aceptación o de rechazo a el gobierno Trump a prácticamente 2 años de su mandato, justamente por eso se llaman de medio término. La otra cosa muy interesante son los resultados mismos de la elección. Creo que también resultan históricos varios elementos de estos resultados que valdría la pena que analicemos en un momento. Y tercero, digamos, también quisiera señalar que estas elecciones escenifican bastante bien muchos de los cambios que viene sufriendo la sociedad estadounidense en los últimos años. Daniel, en este contexto muchos esperaban que hubiera una renovación de fondo de largo plazo del Partido Demócrata, sobre todo después de la forma en que perdió las elecciones de 2016 y lo que ha implicado el surgimiento de Trump, que incluso reventó el Partido Republicano más convencional. ¿Se produjo una renovación de los demócratas? Yo creo que sí, yo creo que de pronto no a nivel que digamos radical o total, pero sin duda yo creo que hay varios fenómenos importantes que hay que resaltar. En primer lugar, el número de candidatas mujeres que fueron elegidas fue realmente histórico y la gran mayoría de ellas del Partido Demócrata. Vemos digamos un viraje, si se quiere, o un fortalecimiento de lo que podemos llamar la izquierda o el sector progresista del Partido Demócrata. En varios estados, candidatos que se acercaban más a los planteamientos de Bernie Sanders, que fue candidato presidencial en el 2016, y además que se ve un crecimiento del partido en lugares donde históricamente en las últimas elecciones pues no habían tenido mayor presencia, particularmente en los estados del sur, en Georgia, en Florida, en Texas, aunque los candidatos demócratas perdieron por muy poquito, y son estados donde tradicionalmente los republicanos tenían mayorías. Entonces yo sí creo que el Partido Demócrata salió renovado. De todas maneras hay que decir que el triunfo no fue total. En el Senado los republicanos no solamente mantuvieron su mayoría, sino alcanzaron a aumentarla levemente. Y por supuesto viene también el hecho de que muchos del, digamos, llamado el sector moderado del partido también ganaron. Entonces es una renovación parcial, pero sin duda yo sí creo que uno puede ver que hay caras nuevas, hay mucha energía, mucho entusiasmo del lado demócrata, y eso yo creo que es una buena noticia para el partido. Tú hablabas de resultados históricos, además de eso que apunta Daniel, ¿qué más puedes apuntar frente a esta victoria de los demócratas, Diana? Yo quisiera recabar sobre algo que decía Daniel hace un momento, y es que primero estamos viendo una fuerte repolitización de sectores que o bien se abstenían de participar o que manifestaban un gran escepticismo en general frente al sistema político y frente a la clase dirigente en Estados Unidos. Y creo que esto es muy importante. Aumentaron los niveles de participación, generalmente en estas elecciones de medio término
la participación es menor que en las elecciones presidenciales, que son mucho más visibles por los candidatos, etcétera, y aumentó esa participación ya de hecho. Pero también es importante la composición de esa participación, es decir, salieron masivamente a votar sectores jóvenes, sectores de minorías, mujeres, sectores afroamericanos, latinos. Eso es muy importante, esa repolitización sería lo primero que yo señalaría. El segundo elemento yo creo que es muy importante porque se predecía, algunos esperaban que hubiese una especie de marea azul. El azul es el color del Partido Demócrata y el rojo el del Republicano. Una marea azul de aquellos que rechazaban las políticas de Trump, por ejemplo. No se dio realmente esa marea, aunque como tú decías, los demócratas avanzaron y lograron la mayoría en la Cámara de Representantes, pero yo diría que más que una marea azul lo que tenemos es una marea multicolor. Una cosa es que el sistema norteamericano es muy fuertemente bipartidista y eso hace que la gente no tenga muchas opciones, o eres republicano o eres demócrata, ¿no? Pero lo que se vio, sobre todo en términos de los candidatos a la Cámara de Representantes, es que había una variedad, ¿no?, de estos grupos que han participado menos políticamente, que de alguna manera tenían que inscribirse en uno de los partidos. El demócrata, digamos, es más cercano a ese reconocimiento de la diversidad que hay en Estados Unidos, pero incluso al interior del Partido Republicano también había gente que, no estando de acuerdo con Trump, de todos modos se reconoce republicana, pero no tiene ahorita otras opciones más que esta versión, digamos, ultraconservadora del partido que hay hoy en día. Entonces yo creo que por encima uno puede ver, sí, los azules y los rojos, pero creo que por debajo lo que vimos en estas elecciones fue una marea arcoíris de cosas que se están gestando y que creo que están mostrando los límites del sistema bipartidista estadounidense que ya veníamos viendo desde el 2000 en las elecciones de Bush, que eso está ahí, pero que todavía el sistema mismo, las instituciones siguen siendo muy fuertes y hacen que todavía no expresen de manera muy clara esta variedad y esta diversidad que está caracterizando a la sociedad estadounidense hoy. En esto que plantea Diana de una especie de marea multicolor y este cambio que además tú también apuntabas frente al Partido Demócrata, es muy curioso, Daniel, que sale Donald Trump a decir que hemos ganado y hemos tenido una gran victoria y hemos renovado nuestro mandato. Queda uno como sorprendido de esta declaración. Bueno, uno se sorprende con muchas declaraciones. Bueno, todos los días. Y es lo que es la realidad para eso es más una cosa subjetiva, ¿no? Aunque lo cierto es que, digamos, si uno mira al Partido Republicano como tal, sí hubo un fortalecimiento del sector trumpista, digámoslo así. No suena muy feo. Suena un poco rojo. El sector de Trump ganó importantes lugares al interior del Partido Republicano. Como de todas maneras lograron mantener el Senado, algo de razón tienen, que no fue esa ola pues que hubiera sido desastroso para Trump, pero yo creo que como en muchos otros casos, Trump está tratando de demostrar que ganó cuando no ganó. Y lo cierto es que hubo un repudio muy grande. El triunfo de los demócratas en la Cámara ya le quita la posibilidad de lo que ya venía siendo una gran dificultad en el Congreso. Recordemos que durante esos últimos 2 años él tuvo mayoría en la Cámara y en el Senado, y realmente, con la excepción de la aprobación de la reforma tributaria y la aprobación, la aprobación del candidato nominado a la Corte Suprema, realmente han sido muy escasas los triunfos, los éxitos de Trump frente a la gran avalancha de promesas que hizo en las elecciones de 2016. Entonces yo creo que él está tratando de esconder una realidad, y es que efectivamente hubo un descenso en su apoyo, y comparto plenamente lo que dice Diana. Más bien lo que Trump ha logrado es vitalizar y movilizar a sectores que tradicionalmente o no participaban o participaban de una manera marginal. Yo creo que el gran fenómeno en esta ocasión fue como el voto anti-Trump realmente se movilizó de una manera significativa, y por mucho que Trump quiera negarlo, eso es parte de lo que es hoy en día, digamos, el nuevo mapa electoral de los Estados Unidos. Diana, ¿afectó a los sectores moderados del Partido Republicano la muerte de John McCain? Yo creo que el Partido Republicano está en crisis. Muchos
han dicho, ¿no?, que por el hecho de que Trump ganara a nombre del Partido Republicano, el partido, digamos, volvió a adquirir la fuerza que venía perdiendo en los últimos años y demás. Yo creo, por el contrario, que el Partido Republicano está perdiendo en términos históricos y está perdiendo en términos de representatividad de lo que es la sociedad hoy. Trump, recordemos que es un outsider, él no era del corazón del Partido Republicano. Hubo 18 precandidatos en las primarias cuando fue la elección presidencial y nadie al principio esperaba que ganara Donald Trump. Habían otras figuras, unas figuras incluso más relevantes, Ted Cruz, Marco Rubio, etcétera, etcétera, y termina ganando Trump con este discurso ultraconservador y muy radical, ¿no? Pero el Partido Republicano, digamos que ha sido muy oportunista en términos, y es explicable también, ¿no?, de, bueno, si la única manera que podemos ganar es con una figura como Trump, pues hacemos fila detrás de Trump y todos vamos a apoyar a Trump. Pero eso está teniendo un costo para el Partido Republicano. Figuras como la de McCain, digamos, se volvieron excepcionales, de estos republicanos moderados, dispuestos a negociar con los demócratas, a encontrar agendas comunes, a avanzar en... Esto se ha perdido, hay una extrema polarización, ¿no? Y hay republicanos que a uno le sorprenden adoptando el discurso trumpista después de que su carrera política por años había sido una carrera moderada, o por lo menos hacia el centro del partido, ¿no? Entonces, yo sí creo que los republicanos que en este momento sienten que han ganado, a largo plazo van perdiendo. A largo plazo están perdiendo su capacidad de reflejar con claridad estos cambios en la sociedad estadounidense, ¿no? Y eso va a tener un costo. Trump va a tener un costo muy claro para los republicanos que vamos a ver en los años que vienen. En ese costo, Daniel, entra alguien que era Paul Ryan, que había sido el vocero de los republicanos en la Cámara y que además había tenido un papel muy destacado en el Partido Republicano y luego se separó de Trump y luego viene con la muerte de McCain y hay un desbarajuste. Tú señalas ahora, por ejemplo, en la Florida, un estado que ha sido muy conservador en los últimos 20 o 25 años, los republicanos a duras penas logran, digamos, tener algunas victorias muy escasamente. ¿Qué pasa con esa composición en algunos estados como la Florida? Sí, yo creo que hay varias cosas que suceden ahí. En primer lugar, en el sur, en la Florida, en Georgia, en Mississippi, que es otro un estado que nadie lo tiene en las cuentas y que les va a tocar hacer una segunda vuelta ahora el 27 de noviembre, fue el caso de Mississippi, Trump ganó por 25 puntos. Sí, y el hecho que el margen de victoria sea tan escasa muestra, por un lado, lo que hablamos ahora, un resurgimiento cada vez más, con más entusiasmo, del voto afroamericano, que votó por los demócratas de una manera impresionante, pero también de ciertos sectores del Partido Republicano, como le señalaba ahora a Diana, digamos, en términos generales uno puede decir que los republicanos siempre han tenido mucha fuerza, y eso a nivel nacional, en lo que los americanos llaman los suburbios, es las afueras de las ciudades, donde mucha gente, digamos, de clase media había huido de los grandes centros urbanos, y esos cordones alrededor de las ciudades históricamente habían sido fortalezas de los republicanos. Uno ve prácticamente en todo el país que el fenómeno en esos sectores han venido perdiendo los republicanos. Es esa clase media, digámoslo así, que no se siente identificado con Trump. Muchas de ellas mujeres, el voto de la mujer suburbana, que digamos siempre había sido una fortaleza del Partido Republicano, se voltean a los demócratas. Y además que hay un fenómeno, digamos, muy interesante que se ve al interior del Partido Republicano, y es que de todas maneras, si bien Trump logra imponer como algunos de sus candidatos, pues lo cierto es que el Partido Republicano de Trump por sí solo no logra tener mayorías, ni mucho menos. Él tiene una base muy fervoroso que apoya todas las cosas que él dice, pero resulta que el Partido Republicano es esos sectores más moderados que representan Paul Ryan, que representaba en su momento McCain, pues se sienten de alguna manera de huérfanos. Ya se empieza a hablar de la posibilidad, de hecho en estos días Jeff Flake, que fue un senador de Arizona que no buscó la reelección, dice que tiene que haber algún candidato republicano que se lance contra Trump en las primarias, que sería pues interesante. No se sabe bien quién podría ser. Se habla de Kasich, que fue el gobernador de Ohio, bueno, de alguna figura moderada, porque yo sí comparto que el Partido Republicano está en crisis. Cosas
básicas del Partido Republicano, como el libre comercio, como principios conservadores, pues un señor que está en escándalos pagándole plata a estrellas de porno y cosas que van en contra de los valores tradicionales del Partido Republicano, pues han dejado, digamos, unas fisuras muy grandes que hacia las elecciones presidenciales de 2020 pues se van a reflejar. Diana. Yo quisiera enfatizar un poco en este tema que ya planteó Daniel, que es el tema de género. Yo creo que estas elecciones mostraron, ¿no?, una especie de alineamiento en torno al tema de género que no se había presentado, porque estaba un poco repartido entre republicanos y demócratas el voto de las mujeres, el voto femenino. Pero yo sí creo que hubo todos estos escándalos, primero de Trump, ¿no?, de sus declaraciones claramente misóginas, sus escándalos como tú ya mencionabas, pero sobre todo lo que se suscitó a raíz de la ratificación del juez Kavanaugh para la Corte Suprema de los Estados Unidos, ¿no? Y esta discusión que además se junta con el movimiento del Me Too contra el acoso sexual, contra la desigualdad salarial, por ejemplo, todo esto también es parte de esa revitalización política en donde se identifica claramente que la diferencia de género también muestra diferencias significativas a nivel social. Y entonces lo vimos también, una de las cosas que hay que señalar es que en el Partido Republicano no hay figuras femeninas muy fuertes. Realmente son muy escasas, de muy bajo perfil. Predomina esta visión del hombre blanco, mayor, ¿no? Mientras que en el Partido Demócrata, esta renovación de la que estamos hablando, muchas de las candidatas eran mujeres. A la Cámara de Representantes eran mujeres, y además mujeres afroamericanas, mujeres nativas americanas, mujeres latinas, ¿no? Entonces, aquí también hay una cosa que tiene que ver con, eso ya en los años 60 y 70 se habló de eso, pero en los últimos años también digamos, había bajado en términos de intensidad, que el género también es político, o sea, también suscita un debate político, y creo que en Estados Unidos eso se está visualizando. Aún, por ejemplo, la líder del Partido Demócrata en este momento es Nancy Pelosi, que pues probablemente va a ser la presidenta de la Cámara de Representantes, la vocera de la Cámara de Representantes, ¿no? Y es la figura más relevante del Partido Demócrata, pero detrás viene una nueva generación, esta chica que ganó en Nueva York, por Alexandra ejemplo, muy Ocasio-Cortez, joven, sin trayectoria política, pero con un discurso con el cual se identifican muchas mujeres de su edad, ¿no?, con unas reivindicaciones específicas. Entonces creo que también esto está reflejando, ¿no?, cómo Estados Unidos frente al tema de género también se repolitiza y se ubica en ese espectro político. Daniel, en esta, digamos, perspectiva que es muy emocionante, algo que es inusual en la política de los Estados Unidos es la participación de los expresidentes. Y en este caso, Barack Obama jugó un papel importantísimo con los demócratas. Y esto, digamos, no suele suceder. No solamente Barack Obama, sino que además algunos, incluso en algunos artículos de opinión, insinuaban que incluso George Bush había guardado un silencio que terminaba favoreciendo a los demócratas en varios sectores. ¿Qué pasa con esa participación de Obama? No, Obama jugó un papel muy importante, y es irónico que es de los líderes, digamos, del Partido Demócrata, es de los más jóvenes, porque, digamos, las figuras sobresalientes, y mirando ya las elecciones del 2020, el ex vicepresidente Biden, Bernie Sanders, la senadora Elizabeth Warren, son todas personas ya mayores de edad, Nancy Pelosi. Obama es un hombre joven y sigue siendo la figura que más moviliza a diferentes sectores del Partido Demócrata, y el hecho de haber salido a hacer campaña de una manera bastante activa demuestra que de todos modos lo que él significó para el partido, el idealismo, la posibilidad de cambios, pues siguen siendo muy motivadores para la base demócrata. Y además que el contraste, uno se siente ver todos los días al señor Trump con las barbaridades que dice, y uno escucha a Obama, un hombre sereno, un hombre que digamos presidencial, porque uno, digamos, ya con Trump se olvida cómo fueron los presidentes antes. Yo creo que la presencia de Obama ayudó mucho, y particularmente en esos estados donde la cosa estuvo bastante reñida, sin duda su presencia fue muy importante. Diana. Yo quisiera señalar algo a propósito del tema del liderazgo demócrata, ¿no? Que no ha sido fácil para los demócratas efectivamente perfilar un liderazgo claro, ¿no?
a diferencia de lo que ha sucedido con los republicanos, que fue con Trump finalmente. Pero algo que fue interesante de la campaña es que quedó muy claramente escenificado dos estilos distintos de hacer política y de hacer proselitismo electoral, ¿no? De un lado, el estilo de Trump confrontacional todo el tiempo, todos los días salía a dar declaraciones, además atacando directamente a todos los enemigos, incluso ridiculizándolos, que no es propio un poco de la cultura política estadounidense. Esta cosa se volvió como la moneda corriente. Además hizo un recorrido por la mitad de Estados Unidos y no más, no haciendo campaña directamente, porque además sentía que era su campaña, ni siquiera la de los candidatos republicanos, ¿no? Y el estilo de Obama. Y uno poco lo que veía es que realmente es muy difícil plantear un estilo alternativo al que plantea Trump. ¿Por qué? Porque genera mucha visibilidad mediática, ¿no? Así, lo que puede decir salido de tono y políticamente incorrecto, genera una atención mediática realmente increíble, aún en los sectores más críticos, digamos, para posicionarse negativamente frente a eso. Y entonces, frente a eso, una figura como Obama, que trató de recoger ese liderazgo demócrata, pero que yo siento que todavía con dificultad, pues era no ponerse a la misma altura, o sea, de los fake news, ¿no? De estas mentiras falsas, de atacar directamente al enemigo, que es menos taquillero, que es menos mediático, ¿no? Entonces, en ese escenario sí hay que decir que hasta cierto punto Trump puso la nota, ¿no? Y que no es fácil, ¿no?, plantear formas alternativas de política, digamos, mucho más dialogantes, mucho más racionales, mucho más responsables, porque estamos en un escenario en donde eso es lo que más cuenta y más ve la gente, ¿no? Y eso es difícil para los sectores que están frente a Trump, ¿no? O sea, no entrar en ese juego de mentiras y de críticas y de confrontación permanente. De una vez, Diana, como nos quedan tan pocos minutos ya, ¿Trump va a ganar la reelección? ¿Está en la campaña de reelección? Yo siento que estamos en un escenario muy incierto. La verdad, hay muchas cosas que están pasando. La verdad, yo esperaba que Trump tuviera más desgaste a estas alturas. O sea, ha sido tal su nivel de polarización y que uno diría, no, pues ya Trump debía estar mucho más desgastado, y lo que mostraron estas elecciones es que de todos modos hay un electorado que sigue siendo fiel a Trump y que se sigue identificando con el discurso de Trump, ¿no? Pueden pasar muchas cosas en 2 años, ¿no? Estamos frente al tema de catástrofes naturales como los incendios en California, o frente a situaciones internacionales que pueden ser muy críticas en términos de seguridad, que pueden terminar desprestigiando a Trump mismo. Está la investigación en curso sobre la intervención rusa, que eso está pendiente también. Entonces pueden pasar muchas cosas, pero como digo, a mí me sorprende de todos modos esos niveles todavía de favorabilidad a Trump que pueden verse reflejados en el 2020, ¿no? Daniel, han salido muchos libros de Trump, quizás es el presidente sobre el que más se ha escrito estando en el ejercicio en el gobierno, y uno de los más reveladores, por lo menos para mí, o más escandaloso, es el de Bob Woodward, que creo que sale en español próximamente, y cuando uno lee varios de los capítulos uno queda sorprendido incluso de la reacción de sus propios funcionarios frente al desconocimiento de la política, frente al desconocimiento de las lógicas militares, de las alianzas internacionales, de la diplomacia. En ese contexto, ¿tú crees que pueda sobrevivir una próxima campaña electoral? A ver, yo creo que lo que en la política normal son cosas que a uno se sorprende y que no entendería cómo es posible que eso suceda, es precisamente lo que le gusta a su base. Es decir, entre más barbaridades dice, entre más políticamente incorrecto es Trump, más lo aplauden ese sector fervoroso que lo apoya, y que al fin y al cabo no olvidemos que Trump ganó no con la mayoría. Recuerden que Hillary Clinton ganó la mayoría del voto popular. Él logró un triunfo estratégico en lugares, digamos, de la zona industrial de los Estados Unidos, de un votante que se siente de alguna manera abandonado por el sistema, que se ve golpeado por la globalización, y a ese votante le encanta Trump. Y en eso, digamos, vemos que las elecciones del 2020 van a, normalmente en la política usted tiene alguien de izquierda y alguien de derecha. Normalmente el que gana es el que es capaz de coger el centro y llevarse a votos del centro. Lo que estamos viendo, y de alguna manera lo que lo pasó en las elecciones ahora de medio término, es más bien quién es capaz de movilizar más a esos extremos, ¿no? Y en ese sentido Trump sigue teniendo un apoyo muy importante,
pero definitivamente en 2 años pueden pasar muchas cosas, depende muchísimo de quién es la figura del Partido Demócrata. En ese momento el New York Times sacó una lista como de 28 nombres posibles, es decir, va a haber una, que a mí me parece positivo, a mí me parece que se muestren caras nuevas, que de todos modos el sistema de primarias va a tener que escoger entre ellos alguna persona, pero ahí viene la pregunta, ¿se busca una persona que salga a tropelear con Trump? ¿O se busca una persona que de alguna manera haga el contraste y que sea una figura más digámoslo así, del viejo corte, más tranquilo? Hay varias mujeres que también están en la lista. Entonces yo creo que depende mucho de la figura que predomina el Partido Demócrata, pero yo creo que todavía mucho puede pasar, y aunque el momentum, digámoslo así, está a favor de los demócratas, yo no descarto que Trump pueda de todas maneras mantener y seguir teniendo ese apoyo que ha logrado mantener dentro de su base. Bueno, hemos llegado al final de Punto Crítico sin ninguna conclusión, con una gran expectativa, pendientes de qué pasará en la política norteamericana. Muchas gracias, profesor Daniel García Peña, por habernos acompañado. Con el mayor gusto. Muchas gracias, profesora Diana Rojas, por haber estado en Punto Crítico. Gracias. Y los esperamos a ustedes en una próxima emisión. Muy amables.